Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos a una sección más del análisis de coyuntura con tu profe de RI. Amigos y amigas, el día de hoy vamos a continuar con el jurista mexicano y constitucionalista doctor Isaac de Paz González, quien es profesor de la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Derecho y quien además es autor de los libros Constitucionalismo y Justiciabilidad de los Derechos Sociales y también del libro The Social Rights Jurisprudence in the Inter-American Court of Human Rights, quien nos va a hablar el día de hoy como continuación del programa que hicimos la semana pasada, justamente de las élites, los medios de comunicación y la corrupción. Bueno, pues hoy vamos a continuar o vamos a retomar el tema enfocándonos en las élites mexicanas y los medios de comunicación y cómo finalmente haremos una especie como de análisis crítico de cómo los medios de comunicación mexicanos, que no es la única, digamos, situación paradigmática, pero que sí es muy representativa de lo que ocurre también en otros países, pues no son necesariamente objetivos. Hablaremos específicamente del Grupo Televisa, del Grupo Reforma y de la Organización Editorial Mexicana, que pues se ve más representada en el Excelsior y en el Grupo Imagen, para que se den una idea más o menos de cómo a la par de sus negocios en la comunicación, pues también expanden en términos empresariales hacia otros giros y de alguna manera esto nos explica las posiciones políticas que tienen y los intereses políticos que impulsan. Doctor Isaac de Paz, te agradezco nuevamente por darnos de tu tiempo para compartir con la gente de la plataforma de tu profe de RI. Es un honor para mí, estimado doctor José Jesús López Almejo, y también compartir mis posiciones, mis visiones sobre esta situación de los derechos, la democracia, las élites, con tu auditorio. Muchísimas gracias y pues comenzamos. Y están mostrando el cobre. Dan pena ajena, haciendo hasta el ridículo. Es una tras otra. Y es de la mayoría de los medios de información los que actuaban como alcahuetes de los grupos de intereses creados, los que se dedicaban a quemar incienso a los gobernantes, ahora se convirtieron de la noche a la mañana en críticos severos de nuestro gobierno. Afortunadamente no tienen ningún efecto sus calumnias, sus falsedades. Toda esta industria tan lucrativa del manejo de las redes sociales con bots, con robots. Doctor Isaac de Paz, cuando hablamos de las élites, hablamos de grupos privilegiados que se generan las condiciones estructurales para tener mayor acceso a privilegios que otros. Cuando hablamos de élites, hablamos de grupos selectos que justamente han desplazado a los demás en aras de mantener de manera permanente decíamos, acceso desigual a los privilegios, llámese privilegios políticos, económicos, incluso en términos de justicia, en términos de los poderes de la Unión, que finalmente pareciera, decíamos, que cuando se trata de algún rico o cuando se trata de algún influyente, no hubiera delito que perseguir y generalmente siempre son campeones en amparos. Pareciera que cuando hablamos de democracia, hablamos de libertad de expresión, los únicos que pueden hacer sentir su crítica son ellos, y que en este orden de ideas, pues básicamente han logrado imponer su propia visión de las cosas al punto en que la sociedad mexicana, y pasa también en América Latina,
los hemos tenido que ir adaptando y adoptando, incluso hasta el lenguaje común y corriente. En este sentido, ¿qué tan importante ha sido el Grupo Televisa, el Grupo Organización Editorial Mexicana y el Grupo Reforma en la creación de una especie de identidad y de una narrativa en el pueblo mexicano? Bueno, en principio voy a usar el marco de Giovanni Sartori, el de la sociedad teledirigida, para hablar de estos grupos. Giovanni Sartori sostenía que los grupos de poder mediático, los medios de información, muchas veces contribuyen al analfabetismo político, al analfabetismo del entendimiento de las relaciones sociales y políticas en una comunidad. Y por supuesto, a la erosión de la democracia como gobierno del pueblo y para el pueblo. Estos grupos empresariales que mencionas, la OEM, la Organización Editorial Mexicana, Grupo Televisa, El Universal, vamos, todos los subgrupos empresariales han usado el derecho a la información y la libertad de expresión como una mercancía, básicamente. No la han usado como un derecho de difundir información objetiva, plural, real, comprobable, verificable, sino que han usado toda la parafernalia mediática, sus imprentas, sus estaciones de radio, sus como 400 medios de circulación nacional, no solo a través de prensa escrita, sino también de prensa digital ahora, para precisamente dominar las relaciones comerciales de poder. Es decir, para ellos el derecho a la información es una mercancía. Tan es así que incluso el Reforma te pide suscripción si quieres acceder a sus contenidos. No es que tú puedas libremente conocer el contenido de una noticia, sino que tienes que pagar. Estos grupos se han fortalecido a partir de los años 90, 93, y bueno, todo el periodo de Zedillo, y luego, sobre todo en el de Fox, se consolidan como grandes grupos empresariales que logran expandir y traspasar sus negocios de concesiones de periodísticas y concesiones de radio a concesiones digitales, a concesiones que luchan por ofrecer otros servicios incluso financieros. En particular, la Organización Editorial Mexicana cuenta con promedio actualmente como 80 periódicos de circulación nacional, y es un grupo que se ha diversificado en hoteles, en constructoras, construyen cárceles, y también es un grupo que tiene pequeños negocios de venta de flores, también un grupo hospitalario. El Grupo Ángeles pertenece a los Vázquez Raña, para irle poniendo nombre y apellido a estos grupos, a Olegario y a Mario Vázquez Raña, que murió hace 5 años, pero bueno, queda toda su prole como dueña de estos conglomerados. Grupo Televisa, por ejemplo, consolidó su poder también en los años 90. Recordemos que el tigre, Emilio Azcárraga Milmo, se decía soldado del PRI, se decía soldado de un partido político, y desde ese partido político incluso descalificaba a la población como una población jodida. Televisa es para los jodidos, despreciando a su auditorio, por supuesto, y despreciando la capacidad analítica, porque vemos el contenido que ha ofrecido Televisa, no solo a través de los canales 5, 2 y Canal 9 y los canales que tiene, sino a través de Televisa Radio también, porque no olvidemos que estos medios han tenido muchísima cobertura radiofónica a nivel nacional. Por lo tanto, la capacidad de difusión de sus ideas, como tú señalabas, de su visión de lo que sucede en México, es pues de la más amplia cobertura, e imponen esta forma de transmitir las ideas, los mensajes y el entretenimiento. Y eso se traduce, vuelvo a Sartori, en un empobrecimiento de la educación, de la cultura, de los medios que tiene la sociedad para informarse y para entender lo que está sucediendo en un determinado contexto. Mientras te escuchaba, doctor Isaac, me viene a la mente pues esta frase de Televisa, soldado del PRI, que se tradujo básicamente en la construcción de candidaturas desde Televisa o en el impulso de las mismas,
que de alguna manera se consolidaban con el vínculo sentimental entre políticos de alto nivel, por ejemplo, el presidente López Portillo con Sasha Montenegro, o que se vinculaba sentimentalmente a Carlos Salinas de Gortari con Adela Noriega, que era estrella de Televisa. Nunca se comprobó tal, pero se decía, se escuchaba mucho y muy fuerte que había ahí una relación sentimental en Irlanda. También, pues, el abogado de la mafia del poder, Juan Collado, con Leticia Calderón, con Yadira Carrillo, y bueno, pues el caso paradigmático reciente, el del contrato cínico y a todas luces fraudulento entre Enrique Peña Nieto y la gaviota, ¿no? Angélica Rivero, que finalmente, en cuanto se termina la presidencia de Peña Nieto, se acaba el contrato y se divorcian. Entonces vemos que se entrelazan a tal punto que finalmente nos hace dudar de que su línea editorial de este grupo, ahora que están lanzando una campaña en plena primera semana de mayo del 2020, se dicen ellos, de combatir a las fake news y de que Televisa te acompaña, etcétera, pues uno se queda pensando, se van a enfrentar ellos contra ellos mismos, porque en este país los principales promotores de fake news, pues finalmente son ellos, son los soldados decías tú bien acertadamente que con Vicente Fox terminaron de extrapolar ese poder que habían venido concentrando desde con el PRI, y que bueno, con Peña Nieto volvieron a no soltar, a consolidar, hasta que pues se les vino la debacle en el año 2018. En ese orden de ideas, entonces, los intereses empresariales o los intereses económicos dictan su línea editorial. Por supuesto, y lo dictan con un precio. Este asunto de la gaviota con Peña Nieto, pues tuvo un origen por allá del año 2003, 2004, cuando Peña Nieto empezaba a construir su candidatura en el Estado de México para gobernador, cuando era presidente de la Gran Comisión allá en el Congreso. Y ahí se empiezan a, ya luego como gobernador, empieza el primer contrato en el que la gaviota iba a ser la imagen del gobierno del Estado de México. Luego eso se va traduciendo pues en una cercanía mucho más estrecha, y logran un contrato Televisa como de 700 millones en ese momento. Ya en el 2012 logran un gran contrato por todo el sexenio, y por eso Televisa lograba las exclusivas con Videgaray, con Javier Duarte, con muchos de estos gobernadores ahora imputados o procesados, que se iban a sentar ahí, con Loret de Mola, con ¿cómo se llama este pelado de López Dóriga? Y todos esos grupos políticos tenían un cheque en blanco para aparecer en Televisa, aparecer en las grandes pantallas, en el horario estelar, y ofrecer su visión de algún problema específico. Obviamente con entrevistas a modo, siempre con entrevistas amañadas, con cuestionarios preconcebidos, con apuntador incluso, es decir, una ficción de periodismo, una ficción de libertad de expresión, una ficción de rendición de cuentas, que contribuye, por supuesto, a la desinformación. Y ahí se va construyendo ese fondo revolvente de poder que tienen las televisoras con los partidos políticos. Pues de ahí surgen los impulsos a las siguientes candidaturas, los halagos, las entrevistas a Aurelio Nuño, a Videgaray, a propio José Antonio Meade Curibreña. Ahí se construyen en esos pasillos de Televisa las candidaturas o los compadrazgos para el futuro ejercicio del poder. Se les acabó porque, no se les acabó tanto, porque aquí paréntesis, el 2 de noviembre del 2018, Peña Nieto le extiende la concesión a TV Azteca y a Televisa hasta el año 2041. Se les vencía en el 2021, y Peña Nieto, tramposamente, con todo el dolo, con toda la premeditación y la ventaja, la alevosía, como decimos los abogados, le renova la concesión a estos grupos de poder. Un mes antes de dejar la presidencia de la República, un regalo en bandeja de plata que explica ahora por qué Televisa se está lanzando, obviamente porque está pagando el favor, se está lanzando en contra de todo lo que pudiera realizar bien o mal López Obrador y su gabinete. Así que esto siempre tiene una explicación, el contexto de las noticias, siempre tiene una
un trasfondo. Por eso el público debe de contrastar la información, informarse más, buscar otras fuentes, etcétera, porque no todo es lo que parece en cuanto a, y menos viniendo de Televisa o de estos grupos empresariales como el Reforma o como la Organización Editorial Mexicana y otros grupos como Grupo Radio Centro también, etcétera. Doctor Isaac, el Grupo Reforma que gozaba de un prestigio pues más o menos aceptable, que de pronto juega un papel conservador, pero que de alguna manera se había conducido ciertamente crítico, había por lo menos mostrado cierta seriedad, hasta que empiezan a convertirse con la llegada de un tal Juan Pardinas, de centro derecha, en un diario golpeador, más que en un diario objetivo, que debiera hacer la crítica sustentado, digamos, en fuentes primarias y en fuentes sólidas, creíbles, con documentación en mano. Pero de pronto vemos que muchos de sus columnistas se vuelven repetidores y difundidores de fake news. Por ejemplo, mira, alguien muy respetado, Sergio Aguayo, que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI2, algún día se atrevió a decir que las mañaneras eran pagadas y que había ahí más o menos un show que armado desde Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, le tiró, digamos, un dardo envenenado porque lo mencionó tal cual a Rafael Herrera del programa de Sin Censura con Vicente Serrano. Cuando le pide réplica Rafael Herrera, cuando le pide que muestre las pruebas, dos cosas pasaron. Sergio Aguayo, que es de los más respetados como columnista dentro del diario Reforma, ni se disculpó, ni mostró las pruebas de que recibía dinero por hacer preguntas a modo como las que hacían en las administraciones anteriores, ¿no? Con Peña Nieto principalmente. Después vemos el caso de que presentan encuestas francamente, no sé si equívocas o con toda la intención de mentir y de, pues, distorsionadas, valga la redundancia. Pero también vemos una carencia de autocrítica, pues como sabrás, la hija del dueño de este grupo se ve involucrada en este gran escándalo a nivel internacional de la secta sadomasoquista Naxin, o del caso Ranier, que fue condenado a prisión por bastantes años por las denuncias que muchas mujeres con pruebas en la mano de que la sodomizaba, y que está involucrado también el hijo de Carlos Salinas de Gortari, del que casi pareciera que ya no es noticia, pareciera que no es importante, ¿no? Y el Grupo Reforma no ha sacado ni una sola nota, todo lo ha dedicado a seguir golpeando al presidente, pero ¿tú piensas que tendría más credibilidad si de alguna manera fuera más autocrítico? ¿O cuál es tu pensar acerca de este grupo? Sí, el Grupo Reforma es un periódico de élite que tiene obviamente una línea editorial, sobre todo economicista, y muy crítica a modo de la circunstancia política, a modo del momento político que vaya ocurriendo. Y por supuesto, Alejandro Junco de la Vega, y de hecho hace 4 meses, a principios de año, pues se lanzó ferozmente contra López Obrador por incluso pretendiendo hacer una analogía con Venezuela. Y yo creo que esto es lo que desprestigia a los grupos editoriales, que hagan un tipo de aseveraciones, de difundan información sin ningún marco comparativo. Como tú decías, las encuestas. ¿Cuál es la metodología? ¿A cuántas personas entrevistaron? ¿Qué tipo de preguntas hicieron? Es decir, explicar el cómo llegan a un resultado y cómo lo ofrecen, porque Reforma únicamente saca sus resultados y decir, fulanito tiene este porcentaje de esto, sutanito esto. Pero vamos, una encuesta seria siempre debe mostrar la metodología, y Reforma y sus columnistas pues están muy alejados de ellos. Yo te puedo mencionar otro columnista aparentemente de prestigio intelectual según Enrique Krause, que ha acabado en eso, en un columnista de tercera o cuarta o de undécima, que no solo ha perdido su prestigio, sino que además ha orquestado campañas de odio, campañas mediáticas y campañas de posicionamientos muy radicales para hacer también un comparativo entre la gestión de López Obrador y la de Hugo Chávez en Venezuela. Me parece que eso no tiene
cabida dentro de un margen de puntos concretos de comparación, que no se puede hacer ningún tipo de comparación entre México y Venezuela en estos momentos históricos, y eso da pie a que pierdan la seriedad y sobre todo a que haga falta esa autocrítica, como tú dices, en el asunto de Nexium, que no es porque se trate de la nieta de Junco de la Vega, se trata de precisamente de delitos cometidos contra mujeres mexicanas en contra de su integridad psicosexual, es decir, delitos contra la libertad pues más íntima, delitos precisamente contra aquellas mujeres que fueron sometidas por la secta Nexium, por su filial mexicana, por Emiliano Salinas Ocelli y toda esta élite que aparentemente seguían este liderazgo de Ranier, que ahora está purgando ya en Estados Unidos su condena. Así que sí, por supuesto que hay un manejo muy tendencioso, muy falso de la información por parte del grupo Reforma en general. Quizás en particular han aportado 2 o 3 buenas notas, pero en general, cuando son notas críticas de coyuntura, pues mantienen un perfil silencioso. Todos los medios, no solo todos los grandes periódicos, los clásicos, el Universal, Reforma, el Milenio, siempre una postura muy suavizada. Me llama mucho la atención de lo que decías, doctor Isaac, de Enrique Krause, quien además fue el autor intelectual de este adjetivo para López Obrador de Mesías tropical, que después lo utilizó toda la derecha y otros medios de comunicación para justamente demeritar y denostar cada frase que decía López Obrador, cada paso que daba al frente, el Mesías tropical, a los seguidores de López Obrador, los fanáticos del Mesías tropical, etcétera, que es que esta frase se tradujo en odio para Andrés Manuel López Obrador, incluso con el riesgo de que hubiera violencia física o un atentado en su contra, pero la justificación de Enrique Krause es que ahora él es el que sufre o él es el que combate el odio, ¿no? ¿Ves cada columna que saca de dar pena ajena? Porque parece que le escribe a público de los años 90 que no tuviera acceso a documentarse de manera alternativa. Entonces, si tú lo ves, por ejemplo, en esta columna que sacó en la primera semana de mayo del año 2020, en donde dice contra el odio, tú dices, ¿contra cuál odio? ¿Contra el que tú generas a partir de tus plataformas mediáticas o contra el odio que genera tu hijo también en sus plataformas? Y que, por cierto, cuando ellos opinan, lo justifican como crítica periodística, que como contrapeso desde los medios que todo gobierno debiera tener, pero cuando se les critica a ellos, se les cuestiona a ellos, dicen que el poder los reprime y que entonces esto cada vez da más tintes de autoritarismo, cuando en realidad quienes también ponemos en tela de juicio lo que publican, pues somos los lectores, somos el público de a pie que contrastamos las mentiras que dicen y que finalmente pues eso no tiene que ver con odio, tiene que ver con que estamos también evaluando su trabajo y al momento de ponerlo en perspectiva nos damos cuenta de que pues está desfasado de la realidad. Pero, por ejemplo, doctor Isaac, también escuchaba una entrevista que le hizo Julio Astillero a Ciro Gómez Leiva, en donde Ciro Gómez Leiva, casi a punto del llanto, decía que él había hecho su trabajo democráticamente, que nunca había estado del lado del poder, que él hacía un trabajo periodístico ético, cuando, bueno, todos conocemos que parece el defensor de la mafia en el poder, que sí existe en este país. Estamos hablando de la élite mexicana, de grupos empresariales, estamos hablando de grupos políticos, de grupos universitarios también, de presidentes al interior de los partidos políticos, que en cuanto sale una noticia de ellos, pues Ciro Gómez Leiva se convierte en su principal abogado. Y otra cosa muy importante, cuando tú recuerdas en el año 2012, cuando Peña Nieto era el candidato, que Ciro administraba o lideraba las encuestas de en ese entonces Milenio, que ponía siempre como unos 40 puntos en las encuestas a Peña Nieto por encima de su más cercano perseguidor, que era Josefina Vázquez Mota, ni siquiera Andrés Manuel López Obrador, a quien ponían siempre en tercer lugar. Sí, claro. Que al final, cuando sí ganó Peña Nieto con toda la, digamos, el exceso de gastos, finalmente se dieron cuenta que ni siquiera había 2 dígitos de diferencia, era 3, 4 puntos porcentuales, al final fueron 6 puntos porcentuales, pero sale este señor, como bien decías tú, no explica cuál es la metodología de sus encuestas y solo dice una disculpa y ya, o sea, se la pasó mintiendo todo un año
deliberadamente y al final, con 10 segundos de una disculpa ahí toda tenue, terminó por decir, bueno, pues me disculpo, seguimos adelante. Claro, porque siempre su discurso se va a justificar en la aparente libertad de expresión, pero se les olvida que esa libertad de expresión debe contribuir a un análisis, pues claro, con datos, con fundamentos, con un marco de trabajo serio, con un marco de trabajo objetivo, para ofrecer una visión que pudiera ser la que no compartimos políticamente algunos o la que sí compartimos, pero no se puede mentir en un contexto de una campaña electoral y no se puede mentir sistemáticamente y no se puede mentir dando una idea de un resultado porque la gente cree en las encuestas, la gente dice, ya no vale votar la pena por el número 2 porque va muy atrás, mejor voy a votar por el número 1. Por lo tanto, sí, Ciro Gómez Leiva, Krause y Leoncito y todos estos que se dicen periodistas, pues no lo son locutores, son informadores, son transmisores de noticias. No hacen un periodismo de fondo, que vayan al campo a investigar, que vayan realmente a realizar un levantamiento de datos riguroso, una contrastación de la información en donde sucede el hecho y dejan pasar muchas cosas, centran su atención únicamente en lo que los grupos empresariales como élites les interesa como mercancía del momento. Eso es lo que es la gran mayoría de la prensa escrita mexicana, con sus muy rigurosas excepciones, por supuesto. Tenemos a La Jornada, un periódico fabuloso que desde hace pues como 40 años está contribuyendo a la democracia en este país y que muchos hemos sido lectores yo desde que tengo uso de razón leo La Jornada. Pero hay otros medios escritos que tienen o han tenido, por lo menos habían tenido hasta el 2012, 2013, una gran penetración demográfica porque llegan a los mayores núcleos urbanos, pero ahora no saben cómo enfrentar la pluralidad que dan las plataformas de Internet, los canales de Internet que transmiten y hacen análisis como tú lo haces, de manera más estructurada, de manera más ampliada, y no saben jugar con esas reglas. Se quedaron en el monopolio, se quedaron pensando con una mentalidad de latifundistas de la información, y ahora no saben cómo enfrentar estas nuevas plataformas y nuevos foros que generan discusión y que gracias a tu auditorio, por ejemplo, pues la gente se informa de otra manera. Doctor Isaac, una revista, ahora que hablamos de los medios escritos de investigación, que salvaba el pellejo de toda esta cloaca de repetidores, de informadores o desinformadores, era la revista Proceso, una revista a la que yo respetaba mucho. Hay ahí columnistas que aún siguen mereciendo mi respeto, pero que se ha visto cómo ha cambiado la línea editorial en la medida que María Scherer, la hija de Julio Scherer, que a su vez está casada con Juan Ignacio Zavala, el hermano de Margarita Zavala, pues ellos dicen que desde la crítica es de donde parte, digamos, la línea editorial de Proceso. Sin embargo, Proceso cada vez se parece más, no sé si sea tu percepción o no, a Alarma o a estos boletines o panfletos que reparten ahí en el metro de la Ciudad de México, que tienen ahí a una mujer semidesnuda o a un muerto, un baleado con la cara ensangrentada, un poco la necropolítica de los medios de comunicación. ¿Qué piensas al respecto? Porque escuché una crítica o una contracrítica que decía María Scherer que quien pensara que ella seguía siendo influyente en las decisiones editoriales de la revista Proceso, pues eran unos pobres ignorantes que no tenían idea. Pero dicen que en política piensa mal y acertarás. Bueno, contribuyó muchísimo y ha contribuido Proceso desde que don Julio Scherer, papá, pues lo funda después de su expulsión básicamente de Excelsior en los días de Echeverría. Yo creo que Proceso fue un baluarte de la información en la transición democrática que todavía no se acaba de dar y que sí, que últimamente ha adoptado algunas posturas pues poco razonables en torno al manejo de cierta información, sobre todo con unas portadas que sí, sinceramente son muy tendenciosas y que pues retratan una visión muy alarmante, muy preocupante de la política del gobierno federal, de la política del Poder Ejecutivo.
Pero no hay que perder de vista también que es un medio que tiene información plural en su interior, que siga habiendo buenos reportajes internacionales, que siga habiendo buenos columnistas y que también tiene de todo. Creo que está sufriendo una transformación, proceso. Esperemos que no se dé ese salto a esa derechización del proceso, no lo creo, pero sí ha tenido algunas posturas poco objetivas sobre el tratamiento a ciertos temas, sobre todo de la política, y sobre todo ahorita en el contexto de la emergencia. Yo creo que no creo que Proceso se vaya al caño de los más, de la mayoría de los medios derechistas. Esperemos que se retome esa línea editorial objetiva, y también este gobierno del observador tiene que aprender a lidiar con esa crítica, con ese cuestionamiento a veces duro, porque es parte también de la pluralidad democrática. Pero el problema, querido Isaac, es que si solo fuera a lidiar con la crítica dura, me parece que no habría problema. Este gobierno ha mostrado apertura. El problema es que hay que lidiar con la crítica dura basada en fake news, que cada vez son más recurrentes. Fíjate, estaba reflexionando que al inicio de la plática mencionamos que solo íbamos a hablar sobre el grupo de Grupo Imagen o Excelsior, la OEM, o de Grupo Reforma o de Grupo Televisa, y de pronto metimos a Proceso o hemos mencionado a TV Azteca. Y es que la verdad es que los medios dominantes muy pocos se salvan, ¿no? Parece que necesitaríamos ampliar más el tema de la élite mexicana y los medios de comunicación, porque históricamente, si nos ponemos a analizar, era directamente vincular a los medios con su filiación política, es decir, a Televisa con el PRI, a Reforma con el PAN. La revista Proceso se le vinculaba más con los partidos de izquierda que en su momento iban surgiendo, pero ahora yo francamente sí creo que están más alineados, no sé si decir al PAN o al naciente México Libre. Y por otro lado, bueno, TV Azteca, que de pronto pareciera que comulga con el presidente y de López Obrador, y de pronto de manera muy pragmática se vuelve a cuadrar frente a su dueño, Salinas Pliego, pero que llegan al grado de pues ponérsele tú a tú para decirle a la gente que no le hagan caso a Gatell. Entonces, me parece que habría que pensarlo en otros términos, es decir, ya no necesariamente los grupos mediáticos o los grupos que controlan los medios de comunicación y con sus repetidoras directamente con la política, sino directamente con sectores empresariales de los que ya forman parte ellos mismos, como mencionabas hace rato de la OEM. En ese contexto, para preguntarte algo, el expresidente Rafael Correa, expresidente de Ecuador, cuando le comentaban que era un presidente que reprimía los medios de comunicación y reprimía la libertad de expresión, él decía que la libertad de expresión era la que el dueño o el empresario dueño del medio de comunicación para el cual el conductor de noticias trabajaba, le daba. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, por supuesto. Ahora ya no necesitan una afiliación política porque sus intereses están relacionados a corto plazo, es decir, Televisa, Grupo Reforma, Grupo Radio Centro, todos los grupos obtuvieron grandes prebendas y ganancias a través de las concesiones, de las licitaciones, de los canales de internet, de la telefonía, de toda esta diversificación de los medios de los últimos 15 años. Y por eso ahora ya no pudieran tan abiertamente apoyar a uno u otro partido, ya buscan más bien un manager del momento, ya son un lobby que impulsan leyes en el Congreso y que obtienen a su vez ante las agencias ganancias a través de licitaciones o concesiones, ya no solo de telecomunicaciones, sino de los otros servicios que han logrado mercantilizar. Y sí, como lo dice Correa, para ellos la libertad de expresión es lo que ellos opinan y lo que ellos pueden vender como un producto a las masas. Cuando esta mercantilización de la información está ahora muy cuestionada por las plataformas alternas, pues ya no saben qué hacer y entonces empiezan a atacar para generar presión política y lograr las prebendas anteriores. Por eso se lanzan con todo en contra de López Obrador, en contra de sus políticas, en contra de la falta de publicidad en los medios, y por eso hay una andanada, a veces orquestada hasta sistemáticamente. Yo creo que cuando tú ves que un
periódico aparentemente internacional como el Financial Times saca una nota diciendo que el gobierno de López Obrador puede provocar una tragedia, y dices, oigan, o sea, dedíquese a analizar lo que está pasando en Londres, que ni siquiera tenían un primer ministro hace 15 días porque estaba infectado de coronavirus. Pero tienen esa capacidad los medios nacionales de gestionar una presión política, incluso internacional, que es una presión pasajera, también no hay que ponerle mucha atención, es una presión es un chantaje más bien, y a eso le juegan últimamente esos grandes medios, a obtener esas prebendas que ya se les acabó y que ahora, por supuesto, quieren rescatar con notas rojas, con notas alarmistas y con todos sus monos parlantes y escribientes que tienen en las columnas. Doctor Isaac, para no desaprovechar tu expertise jurídico, quisiera preguntarte, para ir más o menos cerrando la entrevista, ¿cómo esto afecta el Estado de Derecho? Es decir, ¿cómo afecta los derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia? Que me parece que es muy importante, pero quisiera escucharlo directamente de tu voz. Bueno, siempre un tratamiento de una noticia puede afectar la imagen de una persona cuando se le pone en términos y se le estigmatiza y se da un mensaje directo sobre esa persona, asumiendo que cometió o no un delito. Y esta mercantilización de las noticias, pues obviamente que afecta el derecho a la información de la sociedad, porque la sociedad tiene derecho a saber la verdad de cualquier hecho, sobre todo aquellos hechos que son de interés público. Por ejemplo, los resultados de las elecciones de 2012. Nunca vamos a saber qué pasó porque se destruyeron los paquetes electorales y no se validó el derecho a la información. Y ningún medio nacional, salvo algunos contados, como por ejemplo La Jornada o incluso Proceso en ese momento, hicieron sendos reportajes sobre esa afectación al voto público. Por ejemplo, el caso de Ayotzinapa. ¿Qué tratamiento se le dio a esa noticia y a esa información? Pues la que quiso el gobierno a través de Televisa. Se construyeron las hipótesis, se construyeron las famosas teorías de que los habían quemado a todos en un basurero, y la sociedad, por ese tratamiento uniforme a modo de todas las agencias dominantes de información, nunca vamos a saber realmente qué es lo que sucedió en términos de información pública. En términos de proceso judicial, ahí va caminando el asunto y se va a resolver. Pero la cooptación, la mercantilización, el trato a la información como un producto y no como un derecho, afecta en lo individual a cada persona y a toda la comunidad, porque la comunidad es la que tiene ese derecho de informarse. Y luego, en general, al Estado de Derecho, pues los medios de información se monopolizan, y eso hace que reduzca la capacidad de la gente de informarnos, y entonces generan pues una desigualdad en la distribución de esos bienes y generan una afectación a los derechos de, por ejemplo, los trabajadores. No hay sindicatos de los grandes grupos de imprentas, de medios, y entonces se generan pues incluso afectaciones en lo individual, aquellos trabajadores que hacen buenos reportajes, pero que como hizo un reportaje en contra de tal gobierno, lo van a silenciar, lo van a opacar. Incluso algunos los han perseguido y los han matado, al amparo del poder político, sobre todo de gobernadores priistas. Estoy hablando de Veracruz, de Javier Duarte, y de panistas, de Guillermo Padres en Sonora, de cómo se han estos grupos políticos, a través de los grupos también de narcotráfico, han silenciado a los periodistas, a verdaderos periodistas que hacen investigaciones profundas. Por lo tanto, sí, es una gran afectación. Por eso es importante que la gente contraste la información, se allegue de otros datos, se allegue de fuentes más amplias y contribuya al debate democrático que es necesario en este país. Muy bien, entonces, en resumidas cuentas, afecta el debido proceso porque no se presupone no presupone los pasos adecuados para llegar a un juicio sobre si alguien delinquió o no delinquió. Por otro lado, tener medios desinformadores afecta también la presunción de la inocencia, porque en lo que se lleva a cabo el debido proceso, pues ya le hicieron mala fama al individuo acusado. Y por otro lado, según entendí, entonces, también afecta el proceso democrático porque lejos de tener acceso a la libertad de expresión,
pues son tan acaparadores estos medios dominantes y tan dominantes, valga la redundancia, que finalmente acallan las demás voces y permiten el predominio de una cierta visión de la élite que históricamente habíamos normalizado, ¿no? En ese orden de ideas, para cerrar, entonces, doctor Isaac, ¿cómo estamos con respecto, por ejemplo, a la relación que tiene España con Televisión Española? Me refiero al gobierno español o los medios de comunicación en Estados Unidos, estos grandes consorcios como la CNN y algunos otros, incluso la misma Univisión, que nos ha vendido una imagen de los dueños cubanos que residen en la Florida cerca del régimen de Fidel Castro, o el mismísimo Telemundo, que pronto nos vende una calidad de contenido, pues las series, las narcoseries, ¿no? Que yo pensé que cuando la compró en el año 2001 la NBC, la National Broadcasting Corporation, iba a mejorar la calidad de sus contenidos, y en realidad me recuerda mucho a la televisión mexicana de los años 90, con información muy basura. Entonces, en este sentido, ¿cómo hemos evolucionado con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder? ¿Tienen más margen de maniobra, menos margen de maniobra? ¿Y cómo lo podemos hacer un comparativo con otros países en su relación con sus propios medios? Bueno, muy sencillo. La información que cada día da Andrés Manuel López Obrador o su gabinete, y ahora con lo del coronavirus 2 veces al día, incluso, pues es un salto pues cuántico de cómo se manejaba discrecionalmente la información, que no sabíamos ni qué se hacía. En la pandemia de 2009 nunca supimos qué se compró, cuántos hospitales había, cuántos infectados. Es decir, este tema de la pandemia es una pequeña muestra de la gran apertura del derecho a la información que ahora no solamente las agencias noticiosas tienen, sino los individuos que en tiempo real podemos estar conociendo el avance y la política pública puntualmente, los protocolos de trabajo, todo lo que se está haciendo y que se ha hecho para atender esta situación. Yo no he visto este ejercicio en otros países. O sea, yo más o menos consulto The Guardian, The Independent, The Irish Times, Der Spiegel, Correo de la Sera, todos los grandes medios internacionales, y yo no he visto que un gobierno informe con tal pertinencia y con tanta insistencia el avance o no de la situación de la pandemia. Entonces, sí hay que desconfiar de esas grandes agencias también noticiosas internacionales que muchas veces tampoco corroboran su información, y es una información tendenciosa. CNN, cómo ha tratado el asunto de Cuba, Venezuela y otros medios, de otros estados que aparentemente ellos ven como estados no democráticos. Y bueno, la muestra de Cuba, de cómo está sobrellevando el tema de la pandemia, es un botón de que no es verdad todo lo que se dice en las agencias noticiosas de Estados Unidos sobre Cuba. Es decir, internacionalmente también las agencias tienen esos grupos mayoritarios, el grupo de Rupert Murdoch, que domina todo Wall Street y todas las agencias noticiosas de Wall Street, que es un grupo de presión pues enorme y que impone también una visión en Europa, en Inglaterra y en Estados Unidos. Así que siempre vamos a encontrar estos grandes corporativos de información que venden la información, son básicamente sicarios de la información porque la venden a modo y transmiten un mensaje y dar a sus redes internacionales, pues aparentemente es la verdad, porque dice, pues es que Reuters, es que es CNN, y CNN tiene reporteros y corresponsales en todo el mundo, pero eso no significa que sean realistas, eso no significa que ofrezcan una visión objetiva de la verdad. Por el contrario, hay muchos otros medios ya alternos, y siempre también hay agencias de países que son muy buenas, como EFE de Francia, o incluso la BBC de Inglaterra, que también entra, por ejemplo, en esa dinámica Russia Today, que pues también ya tiene una agencia y que es válido que la tengan, porque pues es en el juego del mercado de la información, pues todos los países tienen pues, derecho a, como Notimex, ¿no?, a tener una agencia, aquí en México la tenemos, a difundir la información. Entonces, yo creo que en este sentido, volviendo al punto de la política de medios nacional, es buena, hay una apertura de la información, hay ese cuestionamiento directo, nunca antes visto en la historia de México, que cualquier persona de a pie puede ir a Palacio cada día y puede entrar a cuestionarle algo directamente a la cara, de frente, sin miramientos,
a López Obrador y le va a contestar pues lo que él considere. Y en eso pues pueden colarse los medios que sí nos gustan, los medios que no nos gustan, todos. O sea, creo que hay una apertura que la prensa mexicana no está acostumbrada y que hasta le critica que cada día salga a hablar. Bueno, pues es un ejercicio de libertad de información. O sea, yo creo que no se puede decir que eso sea un autoritarismo, el decir el estado permanente de la administración pública en México. Creo que me parece muy sano. Para aquellos que decían que íbamos a vivir un autoritarismo crudo, pues ahí está, como bien dices, una apertura inédita del máximo dirigente del Poder Ejecutivo, el presidente, que directamente le contesta a los ciudadanos de pie, incluso a los mismísimos youtubers. Doctor Isaac, pues en conclusión, entonces, me parece importantísimo el despertar de las conciencias, que la gente se dé cuenta de la importancia de arrebatarle los medios de comunicación a las élites. Que además, con mucho costo, están financiando una campaña de desprestigio, una guerra sucia en contra del gobierno. Afortunadamente, decía yo, no tienen efecto, porque el pueblo de México, ya lo dije, lo repito, es de los pueblos con menos analfabetismo político en el mundo. Porque finalmente las élites buscan la preservación de sus privilegios. Y cuando decimos las élites, no nos referimos exactamente a todos los ricos o no nos referimos a todos los grupos privilegiados, sino específicamente a aquellos grupos que se han empoderado a partir de acciones fraudulentas, aquellos que han vivido a costa del Estado y que han creado las condiciones estructurales para mantener sus privilegios, para mantener a las mayorías oprimidas en sus condiciones sin esperanzas de ascender. Entonces, en ese orden de ideas, doctor Isaac, te agradezco muchísimo por esta enriquecedora charla y pues ya sabes, bienvenido, invitadísimo a que sigamos. Es más, ¿qué te parece si te seguimos invitando para que martes con martes podamos estar analizando diferentes rubros de la relación de élites mexicanas, medios de comunicación y corrupción? Claro que sí, pues te agradezco muchísimo. Si tú me invitas y también el público pues le considera de utilidad nuestro intercambio de posturas objetivas fundadas en un marco pues conceptual y de datos, pues claro que sí, adelante, le seguimos y pues muchas gracias y saludos a tu gran auditorio, que se nota que es un auditorio muy interesado, muy crítico y con muchos deseos de contribuir a mejorar la democracia en nuestro querido México. Muchas gracias, Isaac, y gracias también a ustedes, amigos y amigas. Les agradecemos sus likes, que se suscriban al canal, que compartan entre sus círculos para que podamos seguir creciendo esta comunidad internacionalista de la plataforma de Tu Profe DRI. Bienvenidos y bienvenidas.